A todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo, sean bienvenidos a lo que es nuestra bonita comunidad dentro de que impartimos nuestros talleres virtuales gratuitos como cada martes a las 18:30. Nuevamente, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Arévalo. Bienvenidos sean ustedes a la Escuela de Género y Desarrollo. Retomamos nuestros talleres virtuales como cada martes a las 18:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Para mí es un placer y me hace feliz el poder compartir este espacio con ustedes. Para las nuevas personas que no me conocen y que se están conectando dentro de nuestro taller, yo soy Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social y soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Los voy a estar acompañando y dirigiendo los talleres con los diferentes especialistas que vamos a tener a lo largo de nuestros talleres este año, y también quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes. Y también les envío un saludo muy grande desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles nuevamente por estar conectados una vez más. Para aquellas personas que no conocen y no saben de lo que se trata la Escuela de Género y Desarrollo, les comento que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar a hombres y mujeres en espacios para que fortalezcan sus conocimientos dentro y fuera de Bolivia, tanto en género, en temas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a los muchos y muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a este espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. No podemos comenzar sin agradecer a nuestro promotor, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares, como también a nuestra directora, que pues gracias a ella impulsamos este proyecto en favor de la educación, salud y el desarrollo integral. Hoy tenemos un taller como cada martes con un expositor de lujo que ya nos ha estado acompañando en diferentes temas dentro de la escuela, en el taller número 210 de la Escuela de Género, denominado Prevención de Influencia. Vamos a conocer un poco a nuestro expositor que ya se encuentra con nosotros. Él es el doctor Ever Luizaga Coca, es neumólogo intensivista. Vamos a hablar un poquito de su trayectoria, pues es graduado de la Universidad Privada del Valle, también en Kaplan Medical Educational Center en Washington, D.C., en los centros de convalidación profesional. Tiene una especialidad en medicina interna en Temple University Hospital en Filadelfia, Estados Unidos. Tiene una subespecialidad terapia intensiva, perdón, y neumología. También otra subespecialidad en enfermedades del sueño, que fue realizado en Temple University. Y esto y mucho más vamos a conocer ahora a nuestro expositor el día de hoy, el doctor Ever Luizaga, que ya se encuentra con nosotros. Recordemos que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro expositor, como al final 45 minutos aproximadamente de preguntas que vayamos a realizar. Muchas gracias. Nuestro doctor ya se encuentra el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenerme acá para poder compartir un poquito de información y conocimiento sobre esta enfermedad de la influenza. Muchas gracias a usted, doctor, por acompañarnos una vez más en la Escuela de Género y Desarrollo. Ahora sí podemos comenzar con este bonito taller tan esperado por todos nosotros. Adelante. Mm. Muy bien. No sé si están pudiendo ver la pantalla todos. Por favor, me confirma, Adrián. Sí, sí, doctor, estamos pudiendo ver toda su pantalla. Adelante. Muy bien. Buenas noches nuevamente a todos. Estoy acá para hablar un poquito sobre la influenza.
Como tenemos un público bien variado, entonces vamos a utilizar términos bastante sencillos, no vamos a abocarnos tanto hacia los temas médicos, porque he visto también que bastantes médicos están acá en la presentación del día de hoy. Vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre la influenza, ¿no? La prevención que se realiza en la influenza, tanto en adultos como en niños. Pero bien importante es también entender un poquito sobre esta enfermedad, ya que necesitamos entenderlo un poquito para poder entender por qué tenemos que hacer las recomendaciones que estamos realizando el día de hoy. Muy bien, la pregunta, ¿no? ¿Qué es la influenza? La influenza es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad respiratoria aguda que comúnmente la conocemos como la gripe. Fue literalmente descubierta apenas en 1933, en el cual ya se pudo evidenciar la forma del virus, la familia del virus, etcétera. Pero nosotros sabemos en literatura antigua de las varias sociedades anteriores que la influenza ya está presente en nosotros desde 410 años antes de Cristo. Entonces, una enfermedad que hemos estado luchando con ella durante varios siglos ya, entonces tiene ya su historial en cuanto a la enfermedad que puede causar en toda la humanidad. Existen tres subtipos básicos de la influenza, que son el A, B y C. Básicamente la cepa A, estas son las cepas que son altamente mutables, son las cepas que cambian de antígenos, cambian de estructura para poder ser más efectivos en cuanto a su reproducción y no ser sensibles a antibióticos o antivirales en este caso. Y estos son los causantes de las pandemias, específicamente la gran pandemia de 1918, que la mayoría de nosotros lo conocemos como la gripe española. Después tenemos la cepa B, que tiene mayor mortalidad en mayores, y la cepa C, que es algo que es bastante leve. Las temporadas de infección de la influenza varían mucho según el lugar donde estamos en nuestro planeta. En el norte, donde generalmente el invierno empieza a partir de octubre hasta más o menos el mes de febrero, esta es la época donde más contagios hay de la influenza. En el Ecuador, que está en el medio del planeta, eso es un clima un poquito más cálido, entonces los virus están a un solo nivel durante todo el año, no tienen picos de contagio como lo tienen en el invierno en el norte y en el invierno en el sur, que aquí en Sudamérica estamos más o menos a partir de marzo, abril, empiezan los picos de contagios de esta enfermedad. Bien importante de saber es por qué la prevención, por qué debemos cuidarnos tanto la influenza, ¿no? Porque le hemos llamado es una gripe, pero la gripe puede matar personas. Entonces, la mortalidad o el daño que nos puede hacer esta enfermedad varía mucho según la edad. En las personas menores de 65 años, de cada 100,000 personas enfermas, aproximadamente 6 personas pueden fallecer. Este número varía mucho si se dan cuenta, ¿no? Desde 0,1 hasta 6,9. ¿Y por qué tanta variabilidad? Es por el país, el lugar donde se han estudiado estos pacientes, porque muchos países tienen muchos recursos y otros no. Entonces, la mortalidad siempre es mucho más alta en los países de tercer mundo. Después de eso, en los pacientes más de 65 años hasta los 74, como ven, hasta puede haber una mortalidad de 44 pacientes por cada 100,000 personas enfermas. Y en las personas de 75 años de edad para arriba, ahí ya es un poco más exagerado. En los países más subdesarrollados han visto hasta 223 fallecidos por cada 100,000 personas enfermas. Como les había mencionado, la influenza es una enfermedad ya que está muchos siglos en medio de nosotros, y la más conocida es la gripe española, que nos destruyó a gran parte de la población mundial entre los años 1918 y 1919. Obviamente no tenemos estadísticas exactas, pero tenemos un estimado de aproximadamente 50 millones de personas fallecieron en esos 2 años. No sabemos exactamente de dónde ha originado este virus. No sabemos si este virus tenía bastante partes animales, porque los virus de la influenza también pueden tener componentes entre los animales, tanto porcinos o aviarios, ¿no? Entonces, como ha sido tantos años atrás, no tenemos mucha información de esto. Pero ya después de eso tenemos muchas otras cepas que hemos tenido pequeñas epidemias en los años 50, 60, han tenido mucha menor mortalidad ya por el conocimiento que hemos ido adquiriendo de esta enfermedad. Ya aproximadamente 1 millón de personas, los últimos, el año 50 a los años 60, y en los años
Los años 2000 ya fue mucho, mucho menos. A pesar de nuestro conocimiento, a pesar de todo lo que sabemos de esta enfermedad, ahora ya tenemos formas de evitar el contagio, tenemos antivirales. Y en esa fotito que estoy mostrando ahí es una foto real de los años de la gran gripe española, en la cual no había ningún tratamiento disponible. Lo único que hacían las personas, los médicos, eran ponerse máscaras y aislarlos a las personas, lavado de manos, y no se pudo hacer más en aquellas épocas. Recordando que a pesar de que tenemos tanta tecnología, tantas medicinas, aún sigue siendo una enfermedad bastante dura, incluido en Estados Unidos. En las estadísticas del año 2023 al 2024, hubo 40 millones de infectados, 17 millones de visitas a los médicos, tanto ambulatorios como hospitalarios. Y de todos estos 40 millones, 470,000 fueron hospitalizados y 28,000 fallecidos. Entonces, una gran cantidad de pacientes en una época de invierno que fallecieron a consecuencia de la influenza. Lo llamativo de la influenza es que en la época del COVID, la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos disminuyó drásticamente, ¿no? Y eso fue por la gran cantidad de aislamiento que todos los países practicaron durante esa época del coronavirus. Entonces, eso de ahí refuerza las recomendaciones que les vamos a dar para este virus. Los síntomas, algo que debemos saber, ¿no? Cada persona es distinta, los niños son distintos, los edad media son distintos y los abuelitos. Nunca hay un síntoma al 100% en todos los pacientes. Pueden ir desde fiebre, dolores musculares, escalofríos, tos, dolor de garganta, dolores de cabeza, hasta diarrea, ¿no? Bueno, no es una enfermedad gastrointestinal, pero pacientes con influenza pueden tener también hasta diarrea. Entonces, los síntomas varían demasiado para poder decirles qué descarta o qué confirma una enfermedad de influenza. Los factores de riesgo, las personas menores de 2 años son los que más pueden tener complicaciones y los mayores de 65 años, como les había mencionado anteriormente. Pacientes embarazadas, tanto que pacientes que están en embarazo o pacientes que están postparto hasta las 2 semanas tienen bastante riesgo de tener complicaciones. Personas con enfermedades de base, ¿no? Estas enfermedades de base varían muchísimo, la diabetes, personas en diálisis, personas con cánceres sólidos o cánceres de la sangre, pacientes con asma, pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, todas las enfermedades crónicas nos dan un alto riesgo de tener complicaciones con la influenza. Ahora una pregunta que todos realmente hacemos, esto, ¿el clima frío nos produce más infecciones, nos da más influenza? ¿Será que eso realmente nos afecta? Porque siempre escuchamos eso, ¿no? En el consultorio me he hecho pasar con el frío y me he enfermado. En realidad no existe tal cosa. ¿Qué es lo que sucede en las épocas de invierno? Es que hay mayor asentamiento. Los niños en los colegios cierran las puertas, cierran las ventanas, nosotros también cerramos las ventanas de la casa. Entonces hay mayor asentamiento, hay mayor riesgo de infección porque esta enfermedad se transmite por vía aérea. Los virus también de la influenza tienen una mayor reproducción a temperaturas frías, no se reproduce tan efectivamente en temperaturas elevadas, por eso que es un poquito más frecuente la influenza en esta época. Y también la temperatura en el cuerpo humano cuando disminuye nuestro sistema inmune, entonces nos hace un poquito más propensos a tener infecciones. La fiebre que todos tenemos cuando tenemos una infección, una de las razones por cual nos da fiebre es porque nuestro sistema inmune funciona mejor, entonces nos podemos defender mejor de las infecciones. Entonces, resumiendo esto, ¿el clima frío nos produce la infección? No, pero sí nos da un poquito más de riesgo, ¿no? Por lo que los estoy mencionando. Tratamiento. El tratamiento mayor que utilizamos para todos es el sintomático, porque la gran mayoría de los pacientes no se van a complicar, no van a tener nada significativo. Entonces, estas personas, un AINE, que sería un ibuprofeno, un naproxeno o un paracetamol, es generalmente suficiente para el tratamiento de la gran mayoría de las personas. Ya las personas de alto riesgo, personas que tienen enfermedades de base, podemos utilizar los antivirales, ¿no? O también podemos llamarlo antibióticos, que son los medicamentos para hacer el tratamiento de esas enfermedades. La gran mayoría conoce el primero, que es la amantadina. La amantadina es uno de los primeros antivirales que hemos podido utilizar, pero actualmente en muchos países ya no se recomienda su uso para nada porque tiene la influenza tipo A, tiene una gran resistencia a este antiviral, entonces ya no se lo recomienda su uso generalmente.
Después tenemos el oseltamivir, el baloxavir, el zanamivir, que es un medicamento inhalado, y el peramivir, que son medicamentos endovenosos que, dependiendo del país, su disponibilidad va a variar. Pero toditos estos son inhibidores de la neuroaminidasa, que son bastante efectivos contra la influenza. Pero a pesar de eso, existen, les comento, resistencia a estos nuevos antivirales. Entonces, realmente es muy importante la clínica, la epidemiología del lugar donde estamos viviendo, utilizando los datos que podría tener nuestros diferentes departamentos de salud localmente. Después de eso, las complicaciones que podemos tener, ahí viene el tratamiento mucho más específico porque la influenza no solo nos afecta a la vía respiratoria, muchos pacientes pueden tener complicaciones severas neurológicas, convulsiones, meningitis, encefalitis, en los cuales tienen mucho daño neurológico. Las pulmonares, que ya sabemos todos, nos pueden dar neumonías, nos pueden dar bronquitis asmática, nos puede dar infecciones secundarias por habernos bajado las defensas, enfermedades cardíacas en las cuales el corazón se inflama y podemos tener falla del corazón. Y en algunas ciertas personas una falla multiorgánica, que significa que todos los órganos son afectados y generalmente es una enfermedad fatal. Generalmente vemos esto en los pacientes bastante mayorcitos. Aquí empezamos la prevención, el contagio. ¿Cómo se realiza el contagio de la influenza? Generalmente el contagio de esta enfermedad se realiza hasta 2 metros de distancia. Por eso es bien importante mantener distancia. Aerosoles, ¿qué son los aerosoles? Las personas que se han nebulizado, que pueden nebulizarse, las personas que están teniendo procedimientos en la boca, como en el dentista, o están teniendo procedimientos médicos. Entonces las secreciones, la saliva con los virus se aerosolizan, son partículas mucho más pequeñas y estas pueden mantenerse flotando en el aire o pueden ser llevadas más lejos por las corrientes de aire. Entonces ahí ya el contagio aumenta muchísimo, ¿no? Entonces hay casos en los cuales entramos a una habitación que está completamente vacía, no hay nadie, pero puede ser que una persona con influenza estuvo antes ahí y el virus puede estar en el aerosol. Y entonces ahí ya nos contagiamos. El contagio, como se había dicho, es vía respiratoria, lo inhalamos, pero también un gran porcentaje es contagio por las vías mucosas. ¿Esto qué significa? Esto significa si usted agarra la mano de una persona que tiene virus en la mano, usted agarra una superficie donde una persona ha estornudado o ha dejado sus secreciones y usted se lo pasa esos virus tanto al ojo o a la boca, entonces ya somos generalmente contagiados con eso. Ahora, generalmente las personas que están con esta enfermedad varían mucho, pero se dice que varían entre 5 a 10 días de ser contagiosos, la gran mayoría de las personas. Pero también hay personas que son portadores crónicos, personas que tienen enfermedades de base que no tienen un sistema inmune adecuado, entonces estas personas pueden ser contagiosas durante semanas a meses. Y el periodo de incubación, como decimos, no estaba en contacto con una persona con influenza, pero si ha sido hace 2 semanas, entonces uno no se ha contagiado. Generalmente el periodo de incubación es de 1 a 4 días, entonces ya después de 4 días de haber estado en contacto con una persona enferma, ya nos podemos sentir un poquito más aliviados para si es que no nos hemos contagiado. Acá va el más importante de las recomendaciones para la prevención de la influenza, son las vacunas. De lejos, las vacunas son lo que realmente nos ha cambiado la historia de la influenza. Las vacunas son indicadas para toda persona mayor a 6 meses que no tengan contraindicaciones. Es algo bien importante eso, porque las vacunas pueden tener contraindicaciones en muchos pacientes. Contraindicaciones grandes que deberemos saber todos es una alergia anterior a una vacuna de influenza. Si la primera vez que le han puesto una vacuna ha experimentado una alergia terrible, entonces obviamente es una contraindicación para esa persona. Eso generalmente es la contraindicación más grande. Ahora hay mucho de que dicen que está contraindicado en las personas que tienen alergia a los huevos. La gran mayoría de los antivirales, o perdón, de las vacunas hoy en día no son contraindicados en las personas que tienen alergia al huevo. Hay algunas presentaciones que tienen todavía bastante composición en su producción de proteínas, antígenos de los huevos, entonces esos generalmente aún permanecen así, pero ya son extremadamente raros y generalmente tienen una etiqueta adecuada en la cual se está mencionando que el producto es altamente antigénico en las personas que tienen alergias del huevo.
Cuando las vacunamos, generalmente nos vacunamos dependiendo de dónde vivimos en el planeta, ¿verdad? Entonces, como se ha mencionado, en el hemisferio norte empieza en octubre, generalmente la vacuna empieza en octubre y en el hemisferio sur empieza alrededor del mes de abril. Entonces, todos debemos vacunarnos una vez que la vacuna está disponible. Las vacunas también algo que cabe la pena, vale la pena mencionar es que cada año tenemos una vacuna distinta. Todos los científicos de la Organización Mundial de la Salud, de las distintas empresas que van creando estas vacunas, hacen análisis epidemiológicos para intentar ver qué cepa de influenza va a ser más común en esa temporada. Entonces, por eso que la vacuna cambia de año en año, no es la misma vacuna del año pasado, porque puede ser que las cepas cambien drásticamente, entonces la vacuna del año pasado no nos va a servir en el año subsiguiente. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas hacen dos cosas: reducen la transmisión, nos hacen menos contagiosos, nos reduce la mortalidad. ¿Y cómo nos reduce la mortalidad? Porque las personas que tienen la vacuna tienen una enfermedad mucho más leve, ya no tienen la posibilidad de tener una enfermedad grave. Obviamente hay falla de las vacunas, ninguna vacuna es 100% efectiva, pero disminuye en gran porcentaje la posibilidad de tener una enfermedad grave y al mismo tiempo las complicaciones que les había mencionado anteriormente. Generalmente los médicos, el personal de salud, tanto enfermeras, técnicos en salud, etcétera, son los que realmente deberían ser más vacunados que las personas comunes de la población. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos estamos en contacto, perdón, personal de salud, no solo los médicos, el personal de salud estamos en contacto con todas las personas que están enfermas, todas esas personas que tienen enfermedades de base. Si uno de nosotros introduce el virus de la influenza en una casa de retiro o en un hospital, en una terapia intensiva, entonces rápidamente se va a diseminar esta infección y estamos diseminando la infección en un caldo de cultivo, por así decirlo, porque son pacientes que tienen enfermedades de base graves. Entonces, es muy importante la vacunación en los pacientes, en el personal de salud. Generalmente en muchos hospitales, la gran mayoría en los países desarrollados, es obligatorio tener esa vacuna en el personal de salud. Obviamente hay excepciones, ¿no? Las contraindicaciones de algunos pacientes, entonces esos pacientes tienen sus contraindicaciones también, o el personal de salud tiene sus contraindicaciones también, pero es extremadamente importante que el personal médico debe ser vacunado anualmente contra la influenza. Otro tema que vale la pena mencionar es el paciente embarazado. Las mujeres embarazadas generalmente se recomienda utilizar las vacunas que están libres del timerosal, que es un producto que puede contener mercurio y se ha ligado, hay algunos estudios que sugieren que podría ser, puede producir problemas en el desarrollo neurológico de los niños cuando nacen. Entonces es algo que no está extremadamente confirmado, hay todavía bastante diferencias entre expertos entre esto, pero generalmente actualmente no se recomienda la vacuna con timerosal a los pacientes, a las mujeres embarazadas, y generalmente estas vacunas también vienen con su etiqueta adecuada en el cual dicen que es una vacuna para las mujeres embarazadas. Medidas generales, esta es una de las cosas que todos podemos practicar, tanto en la familia, en el trabajo, como en el diario vivir, cuando estamos en estas épocas de altas de transmisión de la influenza. Lo más importante, la higiene de las manos. Generalmente debemos utilizar alcohol, lavar las manos con agua y jabón, especialmente si estamos en lugares donde ha habido personas enfermas. Eso nos va a disminuir la infección de llevarnos este virus hacia las mucosas. Y el distanciamiento, como les había mencionado, hasta 2 metros de distancia se pueden ir las partículas de saliva, pero esto puede aumentar cuando están en aerosol. ¿Cuánto tiempo nos aislamos? Las personas que tenemos influenza, tenemos un diagnóstico de influenza. ¿Cuánto tiempo nos aislamos? Generalmente 7 días. Si es que no hay fiebre marcada, no hay muchos síntomas, nos hacemos una prueba, salió positivo para influenza, pero no tenemos tantos síntomas. Entonces, esas personas son un poquito más difíciles de decir cuándo ya no son contagiosos. Entonces, en estas personas generalmente son 7 días. Entonces, si usted tiene influenza confirmada, pero no tiene muchos síntomas, entonces generalmente se les recomienda que se aíslen 7 días de otras personas para no producir el contagio. Ahora, esto de acá es distinto a las personas que tienen muchos síntomas, especialmente la fiebre.
la gran mayoría de las personas van a tener fiebre con influenza. Entonces, generalmente cuando la fiebre desaparece y estamos 24 horas sin fiebre, ya no se considera contagioso, ya podemos volver a nuestras actividades diarias y al trabajo. Las medidas generales son extremadamente importantes en el hospital. El personal de salud que recibe al paciente inicialmente debe en épocas altas preguntarle si están por síntomas respiratorios y si están acudiendo con síntomas respiratorios a la consulta, deben utilizar mascarillas para evitar el contagio a otras personas. Esta pregunta eterna, ¿no? ¿Cuál mascarilla? Tenemos las mascarillas quirúrgicas comunes y corrientes versus la mascarilla N95. Muchos estudios se han demostrado que no hay ninguna diferencia entre ambos. Entonces, ambas son extremadamente efectivas para prevenir el contagio entre personas de la influenza. Ahora, si somos personal de salud que vamos a estar en contacto con secreciones del paciente al hacerle un procedimiento médico o un procedimiento quirúrgico, entonces se recomienda utilizar las batas en estas personas. Y asimismo, nosotros cuando estamos sanos, no tenemos ningún síntoma de influenza y estamos en pleno pico de la influenza, estamos viendo las noticias, escuchamos en la radio que hay muchísimos contagios con influenza, deberíamos evitar nuestras visitas rutinarias al hospital, si estamos yendo para un chequeo de la diabetes, de la presión alta. Entonces es mejor evitar estas visitas rutinarias al hospital porque la gran mayoría de los pacientes van a estar enfermos en este medio, entonces para así evitar nosotros contagiarnos en estas visitas al hospital. Los antivirales pueden ser preventivos, como también pueden ser en tratamiento para las personas que han sido expuestas. ¿Quiénes generalmente reciben los antivirales preventivos? Son los pacientes que tienen contraindicaciones de vacunas, ¿no? Como se había mencionado, las personas que tienen alergias y una importante que me olvidé de mencionar, las personas que han tenido una enfermedad neurológica que es el Guillain-Barré recientemente, ya sea a través de una vacuna o por otras causas, entonces generalmente se son contraindicadas utilizar las vacunas en estos pacientes. Entonces, pacientes que tienen contraindicación de las vacunas, pero también al mismo tiempo son menores de 2 años, mayores de 65, tienen una enfermedad de base, recién han dado a luz o están embarazadas, eh, son pacientes que viven en casas de retiro o los pacientes que tienen obesidad, los que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, deben recibir los antivirales preventivos. Todos los antivirales que les he mencionado, cada uno tiene sus dosis específicas que se deben utilizar para estos pacientes, ¿no? Entonces es algo que debemos tomar en cuenta si tenemos contacto con una persona que tiene influenza confirmado y nosotros tenemos una enfermedad de base, entonces recomendamos realmente hacer un tratamiento preventivo. ¿Y cuánto tiempo tenemos para empezar el tratamiento preventivo? Generalmente hasta las 48 horas. Una vez de que pasan 48 horas de exposición, ya el tratamiento preventivo no es recomendado, no es recomendado. Pero hay algunos casos en los cuales estamos recibiendo el tratamiento preventivo y a pesar de tomar el tratamiento preventivo, empezamos a tener síntomas, ¿no? La fiebre, malestar, entonces tenemos una enfermedad confirmada. Entonces ya las dosis de medicamentos que estábamos recibiendo como prevención deben ajustarse y cambiarse a un tratamiento completo para hacer un tratamiento ya para una persona enferma. Bueno, esto es una presentación bastante cortita porque realmente no tenemos mucho una enfermedad que ya está bastante tiempo con nosotros, ¿no? Y sabemos, entendemos bastante bien la forma de transmisión de esta, ¿no? Entonces, ahora sí me hablo a las preguntas, ¿no? Y una pequeña caricatura acá del Juego de Tronos, ¿no? El invierno está por venir, así que a prepararse para las inyecciones de la influenza. Muchísimas gracias al doctor Evel Luizaga por acompañarnos y hablarnos un poco más sobre la influenza el día de hoy. Ahora sí vamos a dar paso a nuestras preguntas. Sé que hay mucha gente conectada en nuestro Zoom, que es en el que estamos ahorita, como también en nuestro Facebook Live. Así que voy a pedir a todas las personas que deseen realizar sus preguntas en el Zoom, por favor levanten la mano con la reacción que tenemos en nuestra plataforma de Zoom. Y también pedir a todas las personas que se conectan desde Facebook que por favor nos realicen sus preguntas mediante el chat.
Bien, vamos a habilitar rápidamente el micrófono de Marcela Plaza. Ah, bueno, ya desapareció. Vamos a habilitar el micrófono de Mariana Gavilán. Muy buenas noches, Mariana. ¿Desde dónde se conecta, por favor? ¿De qué departamento, país? ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Adelante, Mariana. Buenas noches. Sí, yo soy Mariana Gavilán, soy de Paraguay, del departamento central, y quiero preguntar cuál es el nombre de la vacuna para la influenza y cuántas dosis se debe administrar. Ya dijo a partir de los 6 meses, pero lo que quiero saber es cuántas dosis. La vacuna de la influenza generalmente es una dosis, ¿ya? Pero hay variabilidad dependiendo del paciente. No hay personas que tienen una fobia increíble a las agujas. Entonces también las presentaciones en los cuales podemos hacer la administración de esta vacuna a través de un spray nasal, que son los virus vivos atenuados, que son virus de la influenza vivos, que están atenuados, que no nos van a producir la infección. Y también hay las vacunas que tienen una inyección a través de presión. Es una cápsula que está comprimida a alta presión, entonces no tiene una aguja y nos hace administrar eso al paciente. También hay las vacunas inhalatorias, entonces varía muchísimo de presentación, no hay una dosis exacta, pero la gran mayoría solamente es un inyectable. Muchísimas gracias, doctor. Saludos hasta Paraguay, porque tenemos mucha audiencia que se conecta desde ese bonito país, que sobre todo es nuestro hermano. Vamos a continuar habilitando el micrófono de Claudia Raquel Magne Solís. Muy buenas noches, Claudia. ¿Desde dónde te conectas y cuál es tu pregunta, por favor? Buenas noches de Cochabamba, Bolivia. Una de las preguntas es, ¿a partir de qué edad gestacional se puede hacer o administrar la vacuna y hasta qué edad gestacional? No hay contraindicación a la altura del embarazo, no existe una contraindicación, solamente asegurarse por recomendaciones que debería ser una vacuna libre del timerosol o el mercurio. Y como le había mencionado, ¿no? La vacuna es específica por la época del año, entonces nos basamos más en la época del año más que la edad de gestación. Muchísimas gracias, doctor. Saludos hasta Cochabamba, igual nuestra yacta, que tenemos muchos participantes que se conectan dentro de Cochabamba. Ahora vamos a dar paso a nuestras preguntas en Facebook, por favor, doctor. Y Nini Les HG nos dice, en caso de que un niño tenga síntomas respiratorios, ¿se puede hacer la aplicación de la vacuna a pesar de los síntomas? Nos preguntan, doctor. Generalmente no es recomendado hacer una vacuna en un paciente enfermo con síntomas respiratorios o fiebre porque las vacunas generalmente nos dan una reacción. Entonces, al recibir la vacuna vamos a confundir la presentación clínica, no vamos a saber si ese paciente está empeorando por la infección que tiene de base o la vacuna le está produciendo los efectos secundarios. Entonces, generalmente se recomienda que los pacientes estén sin infecciones activas, sin síntomas al momento de recibir la vacuna. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a continuar en nuestra plataforma de Facebook Live y Antonio Higueras Rentería nos pregunta, buenas noches, doctor. Mi consulta es, ¿en qué tipo de enfermedades de base no se puede administrar la vacuna? Doctor, tal vez hay se especifican, digamos, qué enfermedades de base no pueden recibir la vacuna o es en general todas las enfermedades de base. Generalmente las personas que tienen un sistema inmunodeprimido de forma significativa, pacientes que están recibiendo quimioterapia activa, que tienen malignidad avanzada de la sangre, que es el que produce la inmunidad de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, realmente esos pacientes que están bastante inmunodeprimidos, porque para tener una vacuna efectiva debemos de tener un sistema inmune que pueda responder. Entonces, si este paciente no tiene ese sistema inmune, pacientes que están recibiendo como he dicho, quimioterapia, pacientes que tienen enfermedades reumáticas que están recibiendo inmunosupresores a dosis altas, entonces no pueden recibir la vacuna porque no va a ser efectiva, no van a tener esa reacción que estamos buscando.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora nos trasladamos rápidamente a nuestro Zoom, en el cual vamos a habilitar el micrófono de Kenan Castaños. Muy buenas noches, Kenan. ¿Desde dónde te conectas y cuál es tu pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Buenas Kenan. noches, Adelante. buenas noches a los presentes. Soy Kenan Elin Bernard. Me conecto desde Samaipata, Santa Cruz, en Bolivia. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo prevenir el contagio de la influenza en los colegios? Bueno, en los colegios se aplica todo lo que hemos hablado, ¿no? En cuanto a las medidas generales del distanciamiento, de las mascarillas, etcétera. Pero una de las cosas que no mencioné es que si una persona enferma tiene síntomas respiratorios, estamos en pleno pico de la influenza o están subiendo los casos de influenza, esa persona debería tener, ¿no?, la responsabilidad de no acudir al colegio. Es algo bien importante que debemos practicar con nuestros niños o nosotros personalmente como profesores o como estudiantes. Si tenemos síntomas respiratorios, no debemos acudir a estos lugares de concentración, ¿no? Especialmente como es en el invierno, entonces el colegio, la universidad, las puertas van a estar cerradas, entonces vamos a ser extremadamente contagiosos. Entonces es algo ahí que debemos practicar también como personas. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a leer un caso muy particular en nuestros comentarios aquí en Zoom. Y Elsa Arroquía nos pregunta y nos dice, a mi madre le dio positivo influencia con la edad de 57 años. Y también mi madre es hipertensa. Quisiera saber si ella debe seguir ya un tratamiento todo el tiempo o cómo sería si su pulmón está todo infectado, doctor. Bueno, ella es una paciente que debió haber recibido la vacuna, le haber recibido la vacuna. Si es una persona que no ha recibido la vacuna, no tiene una enfermedad de base terrible. Entonces, dependiendo de la sintomatología, generalmente en ella no deberíamos darles los antivirales a menos que haya otra enfermedad de base significante en ella, ¿no? Entonces, y después el tratamiento puede ser administrado hasta los 5 días. Entonces, generalmente el tratamiento ya cuando tenemos la infección es obviamente para disminuir la mortalidad, disminuir las complicaciones, pero también para disminuir el tiempo de duración de la enfermedad. Hay personas que tienen una influenza terrible y realmente nos quita muchísimos días de trabajo. Entonces, es una de las indicaciones de un tratamiento también de la tratamiento antiviral. Muchísimas gracias, doctor. Recordamos que a nuestros participantes que desean realizar sus preguntas pueden levantar su mano en nuestra plataforma de Zoom y en Facebook Live nuestro equipo va a poder leer y mandarnos sus preguntas que ya sean escritas. Ahora nos trasladamos a Facebook Live, por favor, doctor. Y María Castro nos pregunta, si mi hijo es propenso a enfermarse, ¿qué cuidados puedo tener para prevenir la influencia, doctor? Ese muchacho que tiene, si tiene enfermedades de base, es bien importante que reciba su vacuna, ¿no? Entonces, la prevención más importante para ese paciente es recibir la vacuna. Recibir la vacuna en época adecuada y de forma anual que debe realizarse. Y obviamente, si es un paciente que tiene enfermedad de base, que tiene muchas visitas al médico, al hospital, las recomendaciones, ¿no? Que debe llevarse su mascarilla si estamos en época alta al hospital, a los consultorios para no ser contagiado ahí. Muchas gracias, doctor. Nos mantenemos en Facebook Live porque tenemos varias preguntas. Claudio Caballero López le dice, doctor, excelente ponencia, doctor. ¿Existen parámetros clínicos laboratoriales para anticipar que un paciente con influenza va a complicarse? ¿Y cómo se debe evaluar la evolución durante el tratamiento de antivirales? Generalmente o lamentablemente no tenemos un laboratorio que podamos seguir para una persona si va a tener una complicación. No tenemos esa herramienta que sería de mucha utilidad, pero la gran mayoría de las personas que están teniendo complicaciones tienen una enfermedad bien progresiva. Día que pasa tienen más síntomas. Los síntomas más significantes son síntomas respiratorios, ¿no? Entonces empiezan a tener muchísima tos, empiezan a tener sensación de ahogo al estar tosiendo, empiezan a tener las famosas sibilancias en el pulmón. Entonces, estos son los pacientes que deben de buscar una ayuda bastante rápido para tratamiento.
Y el tratamiento de las antivirales, el más conocido a nivel mundial es el oseltamivir, que también se lo conoce como Tamiflu. Y eso se utiliza durante 5 días. No hay un tratamiento que se alarga en los pacientes. Es una recomendación de 5 días y algunos otros antibióticos, antivirales, perdón, especialmente de forma endovenosa, solo son dosis únicas. Se pone una sola dosis y con eso el tratamiento está completo. Entonces no es necesario alargar según la presentación del paciente. Muchísimas gracias, doctor. Nos mantenemos en Facebook aún. Y bueno, otra pregunta un poco particular sería, en caso de que me dio influenza, doctor, y según un médico, juntamente con la influenza, me dio COVID, nos dicen. Ahora tengo secuelas del pulmón izquierdo y la vista se me nubla en algunos momentos. Me dijeron que es por las secuelas. ¿Qué tratamiento debo hacer? Nos pregunta el doctor, o tal vez algo que podríamos recomendar a nuestro participante. Generalmente con el sistema óptico en los ojos no hay complicaciones significantes con esto. Obviamente nunca se puede decir en medicina imposible. Puede ser que un paciente pueda tener una encefalitis, una inflamación del cerebro y eso cause una lesión del nervio óptico, ¿no? Del ojo, pero eso es extremadamente grave. Y cuando tenemos una complicación ahí, obviamente ya no la sabemos o la vemos al momento de estar hospitalizados porque ha sido una cosa muy grave lo que nos ha dado. Yo le recomendaría a este paciente que realmente busque una evaluación un poquito más a profundidad para ver qué está pasando en su vista. Ahora, en cuanto a las complicaciones pulmonares, lo mismo. Generalmente las personas que tenemos complicaciones pulmonares de por vida son esos pacientes que llegan a terapia intensiva, que tienen una neumonía severa que nosotros llamamos en medicina el síndrome de distrés respiratorio, en el cual terminan en un ventilador. Estos pacientes terminan con un gran daño pulmonar que no la podemos llamar en sí fibrosis pulmonar, sino que bastante daño pulmonar con cicatrices difusas. Eso nos deja una secuela de por vida. Y para esta enfermedad tampoco hay un tratamiento que podemos hacer para disminuir ese daño que ya se hizo. Ahora, en cuanto a una combinación del COVID y la influenza, ha habido muchísimo de eso, ya especialmente al final de la pandemia, porque ahí ya habíamos levantado las manos, estábamos un poquito más holgados en cuanto a nuestro cuidado. Entonces ha habido bastante infección concomitante de ambos. No tenemos estudios para decir van a ser peor o va a ser menos daños, pero en esos casos generalmente cuando teníamos infecciones concomitantes por el gran riesgo de tener un COVID grave, si es que teníamos las enfermedades de base, entonces obviamente hacíamos un tratamiento para ambos virus, ¿no? Tanto para el COVID como para la influenza. Muchas gracias, doctor. Ahora nos trasladamos rápidamente a Zoom para responder las preguntas de Mariana Gavilán. Muy buenas noches, Mariana. ¿Desde dónde se conecta, por favor? ¿Y cuál es su pregunta? Soy Mariana, de Paraguay. Ya había preguntado algo y quisiera saber cuál es el método de diagnóstico de la influenza. Para la influenza hay dos métodos de diagnóstico. Hay el que más aceptado es y el que es de mayor confianza es el método de amplificación de DNA o el PCR. El PCR es el laboratorio de estándar que se debe realizar, pero obviamente es un laboratorio que a veces demora mucho dependiendo de la técnica o dependiendo del laboratorio que produce ese estudio, que puede demorar mucho, ¿no? Y como sabemos, el tratamiento tiene solo unos cuantos días de ventana para empezar. Entonces, a veces eso es limitado y ahora tenemos también estudios que tienen detección de antígenos virales de la influenza. Estos son extremadamente específicos, pero no son muy sensibles. Entonces, si un paciente acude con fiebre, con mucho malestar y su pareja o su hijo tiene influenza confirmado, pero de la persona sale negativo, no se debe descartar que es influenza, no debe medirse, darle tratamiento, porque el antígeno para diagnóstico de influenza puede tener muy poca sensibilidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a seguir habilitando el micrófono de Darling Jenny Soto Soto. Muy buenas noches, Darling. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Darling Jenny Soto. Muy buenas noches, Darling. ¿Cuál es su pregunta y desde dónde se conecta?
Bueno, estamos teniendo tal vez unos pequeños problemas técnicos con Darling. Vamos ahora a habilitar el micrófono de Lisette. Muy buenas noches, Lisette. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Habilitamos el micrófono de Lisette. Nuevamente, Lisette, muy buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta y desde dónde te conectas? Buenas noches, le hablo de aquí, de Cochabamba. Mi pregunta es, ¿en qué tiempo de la enfermedad me puedo hacer un PCR para saber si es influenza o simplemente es una simple normal? Bueno, se deben hacer cuando tenemos los síntomas, ¿no? Inmediatamente cuando tenemos los síntomas se puede realizar el PCR en todo ese tiempo. Pero recuerden, el PCR es una amplificación de restos moleculares de la influenza. Cuando usted tiene una influenza, va a tener restos moleculares de la influenza en su cuerpo durante semanas, porque el PCR hace eso, agarra esos restos moleculares y los amplifica para poder identificarlos. Entonces, el PCR, si usted ha tenido influenza, por así decirle, hace 7 días atrás y ya no tiene ningún síntoma, está completamente normal, pero se hace el PCR por recomendación de un amigo, una amistad y sale positivo, usted ya no es infecciosa, sino que ustedes están amplificando restos moleculares que han quedado en su cuerpo de la influenza. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos mandando saluditos a nuestros participantes de Cochabamba. Ahora habilitamos el micrófono de Dionisio, perdón, Rivas Bogarín. Muy buenas noches, Dionisio. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Muy buenas noches, ¿qué tal? Soy de Paraguay. Mi pregunta es la siguiente, un paciente que dio positivo a la influenza, ¿cuántas semanas tiene que esperar para poder inmunizarse otra vez? Bueno, esa es una pregunta siempre un poquito difícil de responder, ¿no? Porque como les había mencionado, cuando por año tenemos ciertas cepas de influenza que vamos a experimentar. Entonces, nunca sabemos qué cepa le ha dado en la gran mayoría de las veces, porque se necesitan estudios muy especializados para saber qué cepa le ha dado. Entonces, puede ser que la vacuna ya clínicamente no le ayude mucho, porque usted ya se ha infectado con la cepa más común, pero puede ser también que se ha infectado con la cepa menos común de ese año, entonces la vacuna le va a servir. Usted se puede vacunar inmediatamente, ya se sienta completamente sano, cuando ya no tenga síntomas de la influenza, no ha habido complicaciones, entonces puede vacunarse inmediatamente. Muchísimas gracias, doctor, por esta respuesta. Ahora vamos rápidamente a nuestra plataforma de Facebook Live. Y Gaby Lozano nos pregunta, buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si me vacuno sin saber que estoy enferma? Doctor, ¿qué pasaría en caso de que, bueno, tengamos un síntoma de resfrío y recibimos la vacuna contra la influenza, pero tenemos la influenza? No le va a producir ningún daño, no va a aumentar el riesgo de que tenga una enfermedad grave, tampoco le va a dar más síntomas. Entonces, suceden casos en esos y no hay ninguna contraindicación, no hay que hacer un tratamiento específico, tampoco hay que ser más agresivo en monitorización para ese paciente. Va a tener su curso normal según a su edad, según a sus factores de riesgo. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos en Facebook y Margarita Román nos pregunta ya otra pregunta más particular. Si mi esposo sufre de asma, ¿qué puedo hacer para prevenir el contagio de influenza? El contagio, bueno, como les dije, no es bien importante. Ese paciente con asma debe de vacunarse. Cada año debe vacunarse en la época adecuada, que es la época de invierno. Y dos, ese paciente con asma, si tiene sus chequeos, no debe ir a un hospital cuando estamos en época de influenza. Debe siempre lavarse las manos, utilizar una mascarilla en lugares de alto tráfico de personas. Entonces, todas las medidas generales que hemos mencionado deben de aplicarse en él, pero algo específico en las personas con asma es que deben de utilizar sus inhaladores si están prescritos de manera crónica. No deben de discontinuar estos medicamentos en esta época especialmente porque hay riesgo de la influenza y hay riesgo que les dé una exacerbación del asma si no están utilizando sus inhaladores. Muchas gracias, doctor. Encontré una pregunta muy importante en el Facebook
de Santa Reyes, que nos saluda desde República Dominicana, doctor. Y nos pregunta, ¿cuánto tiempo hay que esperar para realizar la prueba si es que el paciente tiene fiebre? Se puede realizar inmediatamente. Si el paciente está con fiebre, entonces se realiza inmediatamente la prueba. No debemos esperar a que pase la fiebre para nada. Y doctor, en caso de que, digamos, ya hayamos pasado la influenza, ¿cuánto tiempo debemos esperar para que podamos poder recibir la dosis contra la influenza? Una vez que estés asintomático, no haya fiebre, no haya síntomas de complicaciones, ya están libres para poder recibir la vacuna si no la habían recibido anteriormente. Muchas gracias, doctor. Vamos a ahora trasladarnos a nuestro Zoom y vamos a responder las últimas preguntas. Y vamos a habilitar el micrófono de Marcela Plaza. Muy buenas noches, Marcela. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches, me conecto desde Potosí. La pregunta es si la prueba de PCR, ¿cuántas semanas puede dar positivo y si es similar a la del COVID? La forma que se obtiene la muestra del PCR es similar en ambos y la variabilidad de tiempo de permanecer positivos es muy difícil de decirle, porque eso también depende mucho de la técnica de PCR que estamos haciendo. Hay algunas técnicas que hacen una amplificación de solo 10 veces, otros que pueden hacer una amplificación de 30 veces, ¿no? Entonces, si lo hace poco, hay menos probabilidad de salir positivo cuando uno ya no tiene la infección, pero si usted lo hace una amplificación 20, 30 veces, aunque haya restos tan pequeñitos de ese virus en su cuerpo, va a salir positivo. Como les dije, pero el PCR no es algo que debemos aplicar si uno ya no tiene síntomas, ¿no? El PCR va a salir positivo en algunas personas durante semanas o meses, entonces no debemos alarmarnos con esto para nada. Tener un PCR positivo después de que se nos han pasado los síntomas no significa que estamos en riesgo de tener alguna otra complicación para nada. Muchas gracias, doctor. Ahora habilitamos el micrófono de Miriam Florentín. Oh, bueno, desapareció. Vamos a cambiar y habilitamos el micrófono de Carla Fernanda Zambrana Díaz. Muy buenas noches, Carla. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Carla. Adelante, por favor, Carla. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta? Buenas noches. Me conecto desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tengo una duda sobre lo que es el sistema de salud. Pasa que em, más es con la prueba rápida. ¿Qué síntomas tiene que tener el paciente para poder hacerle la prueba rápida de influenza? Y digamos, he escuchado también un protocolo de 72 horas que esperan para que me expliquen, por favor. No existe realmente un síntoma específico que le va a decir este paciente necesita una prueba de la influenza. No existe lamentablemente ese síntoma. Toda persona que acude con fiebre, síntomas respiratorios, debe realizarse la prueba de la influenza, especialmente si está muy sintomático y tiene fiebre. Ahora, si un paciente le dice, bueno, hace 5 días estaba muy mal, ahora ya se me pasó la fiebre, estoy completamente casi normal, solamente un poquito de tos tengo, entonces en esos pacientes ya no se debe realizar la prueba, pero no existe una ventana mínima o máxima en un paciente sintomático. Si un paciente está con síntomas, específicamente la fiebre, debe realizar la prueba de la influenza inmediatamente, especialmente si estamos obviamente en la época de invierno, ¿no? Entonces es algo que debemos aplicar según la presentación del paciente porque pensamos que la influenza solamente es del invierno, pero no es así. En este mundo globalizado actualmente tenemos muchos viajeros, entonces gente puede estar viniendo a nuestra área de un lugar que está en pleno pico de la influenza en invierno a llegar a nuestra área donde estamos en verano, entonces pueden traer la infección a estos a otros lugares, ¿no? Entonces, realmente la clínica es bien importante, las preguntas que el médico realiza a ese paciente es bien importante para realizar una prueba de influenza cuando hay poca sospecha.
pero cuando ha tenido contacto con otra persona, por ejemplo, una persona que tiene solo diarrea, un poquito de malestar, pero no tiene fiebre, no tiene síntomas respiratorios, pero ha estado en contacto con alguien con influenza, entonces debe realizarse la prueba en esa persona porque sabemos que la influenza puede presentarse solamente con diarrea también en algunas personas. Muchísimas gracias, doctor. Saludos hasta Santa Cruz, que nos acompañan cada martes nuestros participantes. Vamos a continuar habilitando los últimos micrófonos de nuestra plataforma de Zoom y habilitamos a Darling Jenny Soto Soto. Muy buenas noches, Darling. ¿Cuál es su pregunta y desde dónde se conecta, por favor? Che, buenas noches, me conecto desde Santa Cruz de la Sierra y mi pregunta es, ¿en una mujer embarazada con lupo puede vacunarse Sí, contra? la persona embarazada con lupus sí puede vacunarse, pero sería lo ideal intentar conseguir una vacuna para mujeres embarazadas, no libres de mercurio o el timidosol. Entonces, eso es la única recomendación para estas personas. Muchas gracias. Nuevamente mandamos saludos hasta Santa Cruz. Ahora habilitamos el micrófono de Kenan Castaños. Muy buenas noches, Kenan. ¿Desde dónde te conectas y cuál es tu pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Kenan. Muy buenas noches. Kenan, puedes habilitar tu micrófono y realizar tu pregunta. Nuevamente habilitamos el micrófono de Kenan. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Muy bien, vamos a pasar a Miriam Florentín. Muy buenas noches, Miriam. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Bueno, nuevamente habilitamos el micrófono de Miriam. Por favor, ¿cuál es su pregunta y desde dónde se conecta? Bueno, estamos teniendo algunos problemas en nuestro Zoom, pero para poder, a ver, vamos a habilitar el micrófono de Laura para ver si es que sí puede realizar su pregunta. Muy buenas noches, Laura. Ya activamos tu micrófono. ¿Puedes activarlo? Muy buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, soy Laura de Paraguay. Tengo una consulta. ¿Con qué tipo de infecciones se puede realizar un diagnóstico diferencial de influenza? ¿O qué tipo de infecciones? En realidad, toda enfermedad respiratoria es un diagnóstico que debemos considerar al mismo tiempo, ¿no? Oye, un coronavirus, un virus sincitial respiratorio, un COVID, todas estas enfermedades respiratorias tienen la misma sintomatología. Gracias a la tecnología también hoy en día tenemos muchas pruebas disponibles, ya sea por PCR o por antígenos en los cuales hacemos una prueba y nos hacen el testeo de todo, ¿no? Obviamente esas son pruebas carísimas, entonces debemos también limitar eso también al lugar donde estamos viviendo, ¿no? A donde, según a lo que estamos viendo en cuanto a los picos de infecciones respiratorias que nos pueden ayudar nuestros distintos departamentos de salud que deberían reportarnos qué virus están saliendo positivos más frecuentemente, ¿no? Para poder realizar esas pruebas necesarias. Entonces, lamentablemente con los síntomas no hay algo específico que debemos considerar, ¿no? Pero va a depender de la epidemiología y de la disponibilidad de pruebas que nos hacen un testeo de muchas cepas al mismo tiempo. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a habilitar la última pregunta de nuestro Zoom y hay una pregunta muy interesante en Facebook. Habilitamos el micrófono de la auxiliar en enfermería Lourdes Choque Silvestre. Muy buenas noches, Lourdes. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Habilitamos el micrófono de Lourdes. Lourdes, a ver si puede activar su micrófono. Muy bien, bueno, lastimosamente tenemos unos pequeños problemas técnicos. Voy a trasladarle la pregunta de Erika Campos, doctor. Y nos dice, muy buenas noches, doctor. Disculpe, ¿cuál es la diferencia en los síntomas de COVID e influenza?
Lamentablemente no hay diferencia entre ambos. Ambos comparten muchísimo la misma sintomatología de fiebre, dolores de cabeza, diarrea, malestar general. Anteriormente pensábamos que tal vez un síntoma patognomónico, un síntoma específico del COVID era la pérdida del olfato y del gusto, pero en realidad eso ya sabíamos que existía mucho tiempo atrás, ¿no? Porque generalmente la pérdida del gusto y la pérdida del olfato es a consecuencia de una sinusitis. Y la sinusitis es bien común en ambas enfermedades, entonces no puedo realmente brindar una recomendación en cuanto a sintomatología que nos guíe específicamente a una más que a otra. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con esto ya concluimos nuestro sector de preguntas. Doctor, por favor, para ya culminar nuestro taller, ¿cuáles son sus últimas recomendaciones referente a nuestro tema sobre la prevención de influenza? Bueno, mi recomendación más importante es que todos debemos vacunarnos, ¿no? Todos los niños mayores de 6 meses y los adultos debemos vacunarnos, especialmente si tenemos enfermedades de base. No hay una contraindicación, perdón, una complicación terrible que debemos considerar. Más bien al contrario, hemos visto los números que la mortalidad, las complicaciones pueden ser grandes. Entonces, lo que más se ha probado es algo que debemos instituir es una vacunación y todo el personal médico, si trabajamos en salud, debemos ser vacunados cada año.